Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos este domingo 12 de diciembre, en la Iglesia Cristiana La Verdad, que está ubicada a 25 metros al norte del antiguo A la Hormiga de Oro. Bienvenidos sean todos. Dispongámonos nuestros corazones para recibir la palabra del día de hoy, que nos va a bendecir y que nos va a alimentar durante esta semana. Vamos a leer el Proverbios 9. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en forma antifonal, uno yo, ustedes el siguiente. La sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre todo sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice cualquiera simple, ven acá, a lo alto de cordura, dice. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza vivir y andad por el camino de los inteligentes. 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrijas al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentaron tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, tranquilo serás, y si fueres escarnecedor, sabrás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice cualquier sitio que venga acá, A los altos de cordura dice, A las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso, todos. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Está claro, ¿verdad? Lo que es la mujer insensata y lo que es la sabiduría de la mujer sensata. Muy claro. La sabiduría edificó su casa, dice el primer versículo. Labró sus 7 columnas. O sea que si nosotros pensamos que andamos por el camino correcto, la mujer sensata va a edificar su casa. La insensata, al contrario, lo va a derrumbar. Así es que esta es la palabra para el día de hoy, para que nos quede para toda la semana. amén. Amén. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. No sé de qué. Aunque yo débil pueda ser, fuerte es y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de
palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. La buena nueva de mi Dios se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. La buena nueva de mi Dios se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Como les decía, el hermano Marvin hoy no está con nosotros, no nos va a acompañar, está atendiendo y acompañando a su hija. Acompañando a su hija con unos trabajos que tenían que hacer, y lo que yo quiero ver es si logro que esto proyecte. Buena pregunta. Me contestó la máquina. Ya, ahora sí, más o menos. ¿Cómo está la presentación? Vamos a ver. Voy a tratar de ver si ajusta. Lamentablemente, si la letra es muy pequeña, voy a ver si puedo ponerla así. Ahora sí. Ok. Lo que me interesa proyectarles ahora más abajito es un dibujo. Para los que estuvieron con nosotros el año pasado, tal vez esto les va a hacer, les va a traer recuerdos, porque lo que voy a hablar ahorita en la escuela dominical lo habíamos conversado en alguna oportunidad en un estudio del día miércoles. Entonces, si les parece parecido, es por esa razón, si les trae recuerdos. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 33. Mateo 12, 33. Yo temprano en las mañanas les envié esto, por si alguien viene preparado para ayudarme con la lectura de los versículos, porque son varios, y no quisiera como dejarlos algunos sin leer. Mateo 12, 33, exactamente. Vamos a buscarlo. ¿Lo quiere leer usted, Nino? Ok, perfecto. Déjenme nada más ubicarme yo. Ok. O hacer el árbol bueno y su fruto es bueno. Hacer el árbol malo y su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este domingo que tú nos permites congregarnos, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra y para ser edificados, Señor. Oro a ti, Señor, para que el corazón de cada uno de nosotros esté preparado para recibir tu palabra, que esté atento, que esté con ansia, Señor, de resolver su problema espiritual en la persona de Cristo, alimentados por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y que produzca aquello para lo cual tú lo envías, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. ¿Por qué inicio por acá? Y quiero leer algunas cosas, lamentablemente ahí no se van a ver, pero las quiero leer para ustedes. Según estadísticas del INEC de Costa Rica, son estadísticas oficiales, no son inventos míos. En 1950 la tasa de homicidios era de 25 por cada 100.000 habitantes, o sea, de cada 100.000 habitantes que tenía Costa Rica en ese tiempo, ocurrían 25 homicidios en 1950. En el 2013, que es la referencia que yo tenía cuando preparé esto, había pasado de 25 a 372 homicidios por cada 100.000 pesos. O sea, se había multiplicado por 15. Vean qué diferencia más grande en un lapso de 60 y algo de años. Se había multiplicado por 15 la cantidad de homicidios en Costa Rica. ¿Cómo podemos explicar que un país en el que en el mismo lapso la esperanza de vida pasara de 57.6 años a 82 años casi? O sea, creció la tasa de homicidios, pero también creció la expectativa de vida de los costarricenses. O sea, la salud mejoró muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de un aumento de un 40% en la expectativa de vida en el mismo lapso, pero un aumento de 150 veces la tasa de homicidios. ¿Cómo es que ciertos índices de salud y progreso muestran crecimiento y algo relacionado con la maldad, es decir, el homicidio, no muestra mejora? En vez de venir para abajo, más bien subió, pero terriblemente, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de la cantidad de robos, de asaltos, de suicidios, todo aquello que atenta contra la vida humana. En vez de mejorar, empeora con el tiempo. De hecho, yo busqué una estadística del OIJ de la cantidad de delitos que se denuncian ante el OIJ y es impresionante. O sea, estamos hablando de prácticamente 100.000 delitos por año en los últimos 10 años. Ese dato lo estoy diciendo de memoria, pero ahí se puede encontrar en las estadísticas del OIJ. O sea, cómo hay tanto desarrollo humano en salud, tanto desarrollo tecnológico, tanto que hoy podemos transmitir el culto en vivo, en línea, fácilmente con un teléfono, ¿verdad? Pero sin embargo, la calidad espiritual de las personas no mejora, más bien empeora, tiende a empeorar, y eso se pone en evidencia con estos índices de suicidios, estos índices de asesinatos, estos índices de aumento de robos. Y uno se podría preguntar, ¿cómo si la calidad de vida mejora, la vida moral de las personas empeora? Y empeora, de verdad que empeora, ¿verdad? O sea, no es que empeoró un poquito, no, estamos hablando de 150 veces la tasa de homicidios, por ejemplo. O sea, realmente es triste y uno tiene que preocuparse y preguntarse por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué las personas procuran hacer el daño? ¿Por qué las personas procuran el mal? Y eso tiene que ver con la cita bíblica del día de hoy, ¿verdad?, que acabamos de leer, de cómo un árbol malo, de un árbol malo no se pueden esperar frutos buenos. Y ahora sí, aquí es donde yo quiero que veamos voy a ver si le puedo dar vuelta a esto para que puedan ver la imagen un poquito más grande, los que están acá. Ahí. Y otra vez. Entonces, yo hice esta representación tratando de indicar un árbol, ¿verdad? No está apagado, está apagado. Sí. No, al contrario, es que no sé cómo se verá ahí. Pero un árbol, si un árbol tiene raíces malas, podemos esperar frutos buenos. Nosotros en la casa tenemos un árbol de casa, que no sé cuánto tiene sembrado, como 2 años, ¿verdad? Y cada día está peor, se le van cayendo las hojas y se le van secando las ramas. Y casi simultáneamente habíamos sembrado un árbol de limón y ese sí está creciendo bien, ya está así como de este tamaño. Cualquier día los invitamos a comer limones, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Esa es la fe. Pero creo que no los voy a poder invitar a comer cases, porque ese árbol cada vez está peor.
Y un día de estos que llegó uno de mis hijos, el mayor, se puso a revisar y parece ser que es un problema en las raíces. Las raíces están malas, entonces el árbol no crece y lo que es peor, se va secando. Entonces la última vez le podaron un montón de ramas a ver si acaso, a ver si resucita el pobre árbol de cas, ¿verdad? Y entonces yo quise hacer esta analogía. Si hay tanto aumento en la criminalidad, tanto aumento en la maldad, bueno, en la noche quisieron robarnos unos muñequillos que tenemos ahí en el jardín de la casa, ¿verdad? Y uno piensa, ¿qué vale un muñeco? ¿Verdad? Un muñeco así de yeso, ¿verdad? No sé, lo que sea que valga no tiene un valor importante, digamos. Y sin embargo alguien quiso hacer el daño, no le funcionó porque el muñeco es muy ancho y no lo pasó por las verjas. Pero si hubiera podido se lo lleva. Ya una vez nos rompieron un tubo, ¿verdad? Que también, ¿cuánto vale una llave? 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y hacen el daño. ¿Por qué tanta maldad? Y la razón está en que las raíces espirituales de las personas están malas. Y por eso no pueden dar fruto bueno. Esa es la razón. Entonces, lo que yo quiero hoy que veamos, yo les voy a hablar muy rápidamente de algunas cosas y ustedes me van a ayudar después leyendo algunas citas bíblicas. Génesis 3, del 1 al 6, que se supone que está aquí, ¿verdad? No sé si se puede enfocar mejor. Vamos a ver, no. La resolución del aparato no es muy buena. Pero bueno, Génesis 3 nos habla muy claramente del pecado original. Génesis 3 del 1 al 6 nos dice cómo Adán y Eva desobedecieron a una sola instrucción de Dios de que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecieron y quisieron ser como Dios, es decir, con conocimiento bien y del mal, de discernir el bien y el mal, y en realidad lo que hicieron fue romper su relación con Dios. En vez de depender de Dios para que fuera Dios el que los orientara, los dirigiera, los cuidara, el ser humano, Adán y Eva, en Génesis 3, quisieron ser independientes. Quisieron ser independientes de Dios y hacer su propio camino. Eso provocó que a partir de entonces el ser humano esté separado de Dios. Génesis 6, que ahí nos describe los antecedentes del diluvio, nos muestra muy claramente cómo el ser humano quiso buscar las cosas materiales, buscar su estabilidad material, siempre independiente de Dios. La consecuencia de eso fue que la maldad se multiplicó muchísimo en ese entonces. Ahí lo pueden leer en Génesis 6, capítulo 6. Y en Génesis 11, donde nos habla de la Torre de Babel, vemos cómo el hombre quiso buscar reconocimiento y éxito. El hombre quiso enaltecerse y construir su propia plataforma para acercarse a Dios. De ahí es donde viene la Torre de Babel. Ellos construyeron con la pretensión de acercarse a Dios. Y la Biblia dice tomar renombre, es decir, enorgullecerse de lo que estaban haciendo. Dios obviamente los separa, Dios los separa por medio de los idiomas. Dios provocó ahí que grupos de personas empezaran a hablar su propio idioma diferente de otros. Entonces lo que hizo es que se juntaran los que hablaban en un tipo de idioma con los que hablaban con ellos, y otros de otro tipo de idioma con ellos, y los obligó a separarse. En tanto el hombre esté separado, no puede juntarse para conspirar contra Dios. Eso fue lo que ocurrió en Babel. Dios los separó. Ahora, todo esto que tiene que ver, estas son las raíces. A eso yo le llamaba el árbol del pecado. Yo les envié ahí por WhatsApp, les envié este documento, y ahí tal vez lo pueden ver más claramente en sus aparatos. Pero yo le llamaba a esto el árbol del pecado. ¿Por qué? Porque el árbol del pecado, lo que se puede esperar es nada más frutos pecaminosos. No se puede esperar otra cosa. Y ahora sí les voy a pedir que me ayuden a leer algunos versículos. Aquí abajo dice las causas y aquí arriba dice las consecuencias.
Las causas, lo que les he dicho, Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, las raíces están ahí. Ahí están. Igual que mi árbol de casa. Si esto está malo, no puedo esperar frutos de casa buenos, porque aquí todo está mal. Y el tronco del árbol, yo le puse Romanos 5:12. Entonces, si alguien me hace el favor de leer Romanos capítulo 5, versículo 12, se lo voy a agradecer. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estas raíces que están mal, estas raíces que están contaminadas, podridas, como ustedes quieran decirle, por causa de la desobediencia del hombre, ha pasado a todo el resto de la humanidad. Este es el tronco de este árbol del pecado. Las raíces malas alimentan al tronco, alimentan al tallo, y el tallo alimenta a su vez a las ramas, y las ramas a las flores, y las flores al fruto. Y Romanos 5:12 nos dice eso. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, obviamente la separación de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos listos todos. Todos heredamos la naturaleza pecadora de Adán y de Eva. Es ineludible, nadie puede decir, mire, yo nací sin pecado, absolutamente nadie, aunque algunas personas lo quieran decir o pensar. Es imposible que alguien no peque. Necesariamente, todos somos herederos, según Romanos capítulo 5, versículo 12, somos herederos de ese pecado. Y ese pecado nos lleva a Romanos capítulo 3, 23. Que también, alguien también que lo lea, por favor. 3:23. Sí, por favor, Nino. Bueno, un par de páginas atrás. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ah, claro que sí. No hay problema. Eso lo tengo yo aquí. En este dibujo lo tengo acá. ¿Por qué lo puse ahí? Porque eso es algo que impacta a toda la humanidad. Aquí Dios puso como propiciación por No. medio de la fe. Eso es 23. 3:20. Ajá, amén. Perdón. Ajá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Ve, el tronco del árbol nos dice, si las raíces están malas, heredamos el pecado, heredamos la naturaleza de pecado, y eso nos conlleva una separación de Dios, la muerte. Y Romanos 3:23 nos dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice, claramente, ahí no hay nada que discutir, digamos, es que ahí quiere decir tal cosa, no, quiere decir lo que está escrito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Santiago 1:15, que lo tengo también por acá, quisiera también que alguien más lo lea, por favor, para que veamos lo que nos dice Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, consecuencias del pecado, la muerte. Volverlo a leer, por favor. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok. Concupiscencia es una palabra muy particular en la Biblia, que lo que quiere decir son nuestras pasiones desordenadas, nuestras pasiones pecaminosas. ¿Qué es lo que produce el pecado en nuestra vida? La concupiscencia, es decir, nuestras pasiones. Por eso es que las personas reflejamos diferentes inclinaciones pecaminosas. O sea, hay gente que la inclinación pecaminosa es, digamos, la mentira. Para otras personas la inclinación pecaminosa es el chisme.
Para otras personas la inclinación pecaminosa puede ser no sé, digamos, el adulterio. O sea, se orientan por ahí. Para otros puede, como les digo, puede ser gente mentirosa. Uno conoce gente que es mentirosa ya de por sí, ¿verdad? A veces ni ellos mismos se creen, al revés, se creen las mentiras, ¿verdad? O sea, ya tienden a eso, como que, ¿por qué es así? O gente que es muy chismosa, que es por ahí y no hay cura. Porque sus pasiones, sus concupiscencias lo llevan a eso. ¿Y eso dónde está el origen? En la raíz espiritual de las personas, que está mal, está podrido. De ahí viene ese mal. Ok, ¿qué frutos nos da las raíces malas de este árbol del pecado? ¿Qué frutos podemos esperar? Ahora vamos a ver esos frutos, o vamos a ver algunos frutos para poder concluir un poquito la enseñanza del día de hoy. ¿Qué nos dice Mateo 15, del 17 al 20? Si alguien quiere leer, ahí atrás, nada más levanta la mano. Mateo 15, del 17 al 20. El que estamos leyendo es este de aquí. Este de aquí. Amén. Ajá, está bien. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ve, todo eso está dentro de nosotros. Las cosas, las actitudes pecaminosas están en nosotros, ya son intrínsecas al ser humano. ¿Por qué? Porque las raíces están malas y porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Esa es la razón. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Los frutos del pecado son estos. Vamos a Gálatas 5, 19 y 21. Romanos 1, 20 al 32 no lo vamos a leer, se los dejo de tarea. Porque 5, 19 al 21. Romanos 1, 20 al 32 lo leen en la casa. No lo leemos solamente porque es un poco extenso. Pero Gálatas 5 nos dice otra cosa también interesante. ¿Quién lo desea leer? Leo. Sí, gracias, niño. Manifiestas son las obras de la carne. Sí. Son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desilusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ve. O sea, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí nos da una lista tremenda de frutos. Perdón, ya le iba a hacer así aquí. Tamaño poco, ¿sí? ¿Frutos de qué? Que la raíz espiritual está mal. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Ah? Fruto malo. Raíces malas, fruto malo. No podemos esperar fruto malo. Y el problema está en que esa raíz no la podemos resolver nosotros. Esta raíz, en mi caso, el CAS se descargó un poquillo, se abonó y vamos a ver qué pasa. Pero a la raíz espiritual no la podemos escarbar. Necesita un remedio mayor. Necesita un remedio mayor. ¿Ok? Vamos a leer algún otro fruto, nada más. 1 Corintios 6, 9 y 10. Ese lo tiene que hacer pensar a uno en dos direcciones. Este fruto, 1 Corintios 6, 9 y 10, fruto del árbol del pecado, para decirlo exactamente. Sí, por favor. Ese para el 6,
9. 1 Corintios 6, del 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, hasta ahí. El que sigue. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fruto de un árbol que tiene las raíces contaminadas. Vuelvo a lo mismo, o sea, si la raíz está contaminada por Génesis 3, 6 y 11 y por Romanos 5, 12, pasa toda esa herencia espiritual, no podemos dar buenos frutos. Nadie puede dar frutos buenos. Eso tiene uno, tiene un montón, ¿verdad? Sí, los colecciona. Sí, es cierto. Y vean qué interesante que Pablo, el apóstol Pablo, le estaba hablando aquí a la iglesia de Corintio, la iglesia que evidenció mayor manifestación de frutos o dones espirituales. Y vean cómo era la integración de la iglesia de Corintio. Personas, voy a leerlo otra vez: fornicarios, idólatras, adúlteros, ni los afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ese tipo de personas había en la iglesia de Corinto. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo podemos hacer para que esta raíz ya no intervenga ni afecte el fruto del árbol? Ya el árbol nuestro, nuestra vida. La única solución es Cristo. Amén. Y dice, ahora léeme el versículo 11, el que sigue, que nos da la clave de por qué podemos decir claramente y con toda seguridad de que solamente Cristo es la solución para resolver el problema de esta raíz que está enferma. ¿Qué dice el versículo 11? Es el mismo. Ajá. Después de seguros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de vuestro Padre, pues como por el Espíritu de vuestro Dios. Amén. ¿Cuál es la solución? Este grupo de personas de 1 Corintios capítulo 6, con todo ese currículum, con todos esos antecedentes que aquí se describen, dice muy claro, y esto erais, ustedes eran algunos de ustedes. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que provoca que estas raíces sean sanadas y que el fruto malo se convierta en un fruto bueno? Lo siguiente: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la palabra por la que profundos están arraigados, ¿verdad? Ajá, es correcto. Nuestras raíces espirituales tienen que ser renovadas. Nuestras raíces espirituales tienen que ser podadas de esa contaminación espiritual que arrastramos desde Génesis 3, pasando por Romanos 5 y pasando por Romanos 3. Nuestras raíces tienen que ser renovadas, tienen que ser sanadas, y la única forma de que podamos recibir esa sanidad es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nada más, por medio de la fe en Cristo. Y quiero que pasemos a... se me pega, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Veamos cuál es la solución para resolver el problema de estas raíces que están contaminadas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No lo que digo yo, sino lo que dice la Escritura. Capítulo 1, versículos 18 al 21. Nada más danos tiempo para llegar todos y estar juntos en el mismo texto. Amén, ¿verdad? Dale. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la raíz que estaba contaminada. Fuiste rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ve, se hereda. Como nosotros nacemos pecadores por herencia espiritual de pecado, desde Romanos 5:12 y Romanos 3:23, nosotros transmitimos esa herencia pecaminosa también a nuestros hijos. Y nuestros hijos lo transmitirán a los hijos de ellos, a nuestros nietos. Inevitablemente, porque se hereda, es como una enfermedad genética espiritual. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Ahora, ¿cómo es que fuimos rescatados? Por la sangre preciosa de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos ofrece la oportunidad de perdón de pecados y de vida eterna. Por eso es que nosotros no podemos resolver el problema de esas raíces que están podridas, de esas raíces que están mal espiritualmente, si no es depositando la fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así es que, hermanos, no olvidemos, y si en algún momento podemos compartir con alguien, hagámosle ver que una persona sin Cristo no puede dar frutos buenos. Una persona sin Cristo no puede esperarse una actitud de vida, de gozo espiritual pleno, si no ha sido renacido, como dice aquí el apóstol Pedro, por la obra de Cristo. Comprendamos y aprendamos acerca de que un árbol malo no puede dar frutos buenos, pero nosotros tenemos las tijeras para podar y el abono suficiente para poder compartir con otros el mensaje del Evangelio y hacerles ver que hay solución y hay respuesta en Cristo. Amén. Vamos a participar de un canto y ya luego continuamos con el mensaje del culto. Estad por Cristo firmes. El que se la sabe, la cantamos y aquí está la letra. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, por él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el maligno. Poned pues a la lucha, soldados todos, sí, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil, es sin piel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros de
marcha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria siempre vivirá. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del mensaje acerca de la iglesia. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. Amén. Ya vamos a leerlo si me cayó este párrafo. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Ay, perdón, estoy leyendo, perdón, por dicha. Estaba en 2 Timoteo, ahora sí, 1 Timoteo. Las hojas de esta Biblia son tan finas que se me enredan entre los dedos, perdonen. 1 de Timoteo 3:15, todos juntos. Para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tiene que ver con el tema que hemos estado desarrollando acerca de la iglesia? Una columna es un elemento que soporta algo. Eso es lo que es una columna. Y un baluarte es algo que defiende algo. La iglesia de Cristo, la iglesia local, es la institución que el Señor ha dispuesto para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea defendida también y sea expuesta, y para que sostenga el ministerio por medio de la palabra de Dios. Eso es la iglesia cristiana. Y continuando con este tema, podemos hacernos o continuar haciéndonos algunas preguntas respecto a lo que es una iglesia. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, igual si alguien quiere ayudarme a leer mejor, les agradezco. Lucas capítulo 12, versículo 32. 12. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Amén. Uh-huh. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Amén. ¿La iglesia depende del número de personas que asistan a ella? No, definitivamente no. De hecho, Mateo dice que donde 2 o 3 estén congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. O sea, basta 2 personas y ya forman iglesia. Son iglesias, son asamblea de Cristo. Vea lo que dice el Señor: no temáis, manada pequeña. No necesariamente, y lo digo así, no necesariamente una gran iglesia muy numerosa es una iglesia cristiana bíblica. De hecho, nosotros conocemos alguna denominación por ahí que se dice ser cristiana, pero está muy lejos de ser cristiana porque no predica a Cristo. Y es muy numerosa en cantidad de personas. Pero no predican a Cristo, predican otra cosa. No predican la palabra de Dios, predican costumbres, predican reglamentos, predican, digamos, decretos y leyes. No dependen de Cristo, dependen de una persona.
No honran al nombre del Señor, sino que honran al nombre de personas. Y aunque sean muy numerosas y se hagan llamar cristianas, no necesariamente son cristianas bíblicas. También puede haber iglesias pequeñas que no por el número, uno puede decir, no, eso no es una iglesia. No, aquí el Señor nos dice, no temáis manada pequeña. La manada de las ovejas del Señor no necesariamente es grande, no es numerosa. ¿Qué es lo importante? ¿De quién se predica? ¿De quién se habla en la iglesia? ¿A quién servimos? ¿A quién alabamos? ¿De quién queremos ser edificados? Eso es lo importante. Y vean lo que dice también el Señor, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. La iglesia de Cristo proclama las noticias del reino de Dios. Proclama las noticias del Evangelio, proclama noticias como esta que hablábamos hace un ratito, de esas raíces espirituales que están mal y que todas las personas en este mundo heredan o heredamos, y que la única solución es Cristo. Esa es la misión de la iglesia, porque la iglesia predica el Evangelio del reino. Predica el Evangelio del reino de Dios, lo dice Hechos 1:3. Predica a Cristo, lo dice Hechos 1:8. Y lo debemos hacer en el poder del Espíritu Santo, según lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. El número de la membresía o el respaldo no es importante el número de membresía. Es importante quién respalda la obra de la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13, y ahí vamos a ver algunas características de una iglesia que el mismo Señor describe con poca fuerza. Probablemente una iglesia pequeña. Recordemos que en los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor envía un mensaje a diferentes iglesias ubicadas geográficamente en lo que hoy conocemos como Asia, en Turquía, casi todas ellas, en lo que hoy es Turquía. Y en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 2 y capítulo 3 vemos esos mensajes que son importantes para las iglesias históricas de ese entonces, pero también para la iglesia de hoy. Son mensajes que están totalmente vigentes y que debemos aprender de ellos. Quisiera quitar este de acá. Ya. Ok. Y le voy a pedir a alguien que lo quiera leer, por favor. Apocalipsis 3, del 7 al 13. ¿Quién dijo yo? Yo. Ajá. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. ¿Sí? Seguí hasta el final mejor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como les decía, el Señor resucitado envía mensajes a 7 iglesias diferentes, históricas, o sea, que existieron, pero que también en cierto sentido tipifican a las iglesias a través de la historia.
O sea, a través de la historia ha habido iglesias cristianas como esta de Filadelfia, que dice aquí que tienes poca fuerza. O sea, eran iglesias pequeñas, no eran iglesias poderosas. Si comparamos con el resto de los mensajes a las otras iglesias, había iglesias que eran muy grandes. Había iglesias que eran con muchos recursos materiales, con muchos recursos económicos. Y sin embargo, esas iglesias no estaban cumpliendo adecuadamente el plan de Dios de predicar el Evangelio. De hecho, habían permitido alguna contaminación de carácter doctrinal, algunas de ellas. Y el Señor las reprende por eso. Pero a esta iglesia que tiene poca fuerza, lo dice en el versículo 8, dice, aunque tienes poca fuerza, lo dice así, no es importante el poder o la fuerza de la iglesia cuando se depende de la guía del Espíritu Santo. No es importante el tamaño y la fuerza de la iglesia cuando la palabra de Dios es lo que está rigiendo el camino de la iglesia. Y yo quiero que puntualicemos algunas cosas que nos muestran este texto. Primero, que Dios es quien abre las puertas para la obra que debe desarrollar la iglesia. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios abre puertas, Dios cierra puertas. Y es por la voluntad de Él que nosotros debemos guiarnos. Nosotros podríamos hacer muchas cosas en nuestra fuerza personal, llamémoslo así, con nuestros propios planes. Pero si Dios no abre puertas, no vamos a lograr nada. O tal vez, ¿qué logremos? Gente religiosa, pero no convertida. Gente que viene al culto porque se le hace una costumbre, pero no porque tiene una relación personal con Dios y que quiera escuchar la voz de Dios y que pueda responder a la voz de Dios, sino simplemente personas que pueden asistir a una iglesia, a un culto, a un servicio, porque hay que ir, porque es lo que se hace los domingos. Y como les he dicho yo otras veces, alguna vez le pregunté a un amigo mío, ¿para qué vas al culto? Y la respuesta de él fue, nunca me lo había preguntado. Y nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿para qué vamos al culto? ¿Vamos porque es la costumbre, porque es domingo, porque a mí me toca tal cosa? ¿O voy al culto porque realmente yo quiero escuchar la palabra de Dios y ser edificado con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que deseo? Quiero manifestar mi adoración al Señor en el culto, participar del culto, poner mis talentos y mis dones al servicio de la obra de Dios, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero es parte de nuestras responsabilidades. Pero es Dios quien abre puertas y la iglesia debe depender completa y absolutamente de la guía del Espíritu Santo. Y dice, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. No es por la fuerza, no es por el poder, no es por la influencia que podamos nosotros tener en la comunidad o políticamente o civilmente. Hay iglesias que tienen poder civil y hay iglesias que tienen poder político. Pero no es eso lo que al Señor le interesa. Porque aunque tengamos poca fuerza, ¿qué le interesa ahí? Lo que dice aquí, has guardado mi palabra. El apego a la palabra de Dios. ¿Qué tanto yo me apego a lo que la Biblia enseña, a lo que la palabra de Dios me dice, a lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros y que nos va enseñando a nosotros? Eso es lo importante. Aquí le dice, has guardado mi palabra, aunque tenga poca fuerza. Y esto es lo importante, que guardemos la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice? Y no has negado mi nombre, nuestra fidelidad al nombre de Cristo. Nuestra fidelidad a reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Como dice Juan 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa debe ser nuestra fidelidad a eso, no a personas, no a Daniel, no a Marvin, no a Nino, no a Isabel. No, es una fidelidad a Cristo, a no negar el nombre de Cristo. Y hay denominaciones e iglesias que aunque se dicen cristianas, realmente no han sido fieles al nombre de Cristo. Lamentablemente. Y yo no quisiera que jamás nos ocurra eso a nosotros.
que siempre podamos depender de la guía del Espíritu Santo, dice. Dice más adelante, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios protege a su iglesia. Dios la va a proteger siempre. Y quisiera que leamos, alguien que me busque Mateo 16, del 15 al 18, y otra persona que me busque 1 Tesalonicenses 1:10. Mateo 16, del 15 al 18, y alguien más que pueda leer 1 Tesalonicenses 1:10, para que veamos lo que dice el Señor en estos dos textos. Amén. Ajá. Del 16, 15 y 16 es 16 15, al 18. respondiendo esa. Respondiendo Simón es. Ajá, esa misma, sí. Gloria a Dios. Amén. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Ajá. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea qué declaraciones del Señor Jesucristo hay aquí. Primero, Pedro hace una declaración que es súper importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Que esa persona que tenía al frente, Jesús de Nazaret, era el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que iba a dar libertad espiritual e iba a resolver el problema de Génesis 3 a toda la humanidad. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1, dice muy claramente que eso abarcaba a toda la humanidad. Primero, eso es lo que ve Pedro, al Mesías, al Cristo, aquel prometido que iba a dar liberación, perdón de pecados. También ve, dice, al Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir el Hijo del Dios viviente? A la misma persona de Dios en la persona de Cristo. El Hijo del Dios viviente es una manera de expresar que Jesús y Dios es la misma esencia, es la misma persona. Por eso es que Jesús es Dios, aunque algunos no lo crean. Pero esa es una de las razones. Jesús es Dios y Pedro lo identificó. Y el Señor Jesús le dice, te lo reveló el Espíritu. No es que él lo sabía o lo estudió en un libro o otra persona le contó, no, es una revelación de Dios en que Pedro puede identificar a esa persona como el Cristo, como el Mesías. E inmediatamente el Señor le dice, sobre esta roca, versículo 18, edificaré mi iglesia. Otro error doctrinal de algunas denominaciones. No es que Pedro sea la roca es Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia, que ya lo vimos en algunos domingos anteriores. El fundamento de la iglesia es Cristo. No es persona humana, es la persona divina de Cristo quien es la base y el fundamento de la iglesia cristiana bíblica. Sobre la revelación divina que Pedro recibió, eso es de ahí. De ahí eso es, identificar a Jesús como el Cristo. Si alguien no predica que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios mismo, pues está predicando cosas que no son bíblicas. Así de sencillo, le dice 1 Juan, lo dice muy claramente. Pero vean qué otra promesa hay aquí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades lo que quiere decir es que el mismo infierno no puede contra la iglesia de Dios, contra la iglesia de Cristo, no puede. El mismo Señor, lo estudiamos en domingos anteriores, es el que sustenta y sostiene a la iglesia. La iglesia se construye sobre la fe en Cristo, sobre la fe de los apóstoles y los profetas, como lo leímos en otra ocasión. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Eso no quiere decir que el Hades no lo va a atacar, pero no va a prevalecer, que no es lo mismo. Ojo, veamos los detallitos. O sea, no quiere decir que el Hades no va a atacar a una iglesia, por supuesto que sí.
porque al diablo, a Satanás, al enemigo no le interesa que se predique a Cristo. Entonces, en una iglesia que se predica a Cristo, una y otra vez Satanás va a intentar anularla, destruirla, dividirla. Por eso algunas iglesias están muy tranquilas. Donde no se predica a Cristo, no importa que vaya mucha gente. Me explico, porque no hay mensaje de salvación, no hay mensaje del evangelio. No se habla de las raíces espirituales que ahora hablamos, del fruto malo que dan raíces malas. No se habla de que la solución es Cristo. Se habla de otras cosas, se habla de hábitos, de costumbres, de ceremonias, de qué sé yo, de que adoremos una imagen, una piedra, una fotografía, pero no se predica a Cristo. A esas iglesias el diablo, tranquilo. Más bien que sigan en eso. Más bien que sigan en eso, porque se está distorsionando el mensaje del evangelio. Y donde el mensaje del evangelio se distorsiona, ya no es evangelio. Donde el mensaje del evangelio se mezcla, ya no hay evangelio. Se acabó el evangelio. Y entonces nosotros tenemos aquí una garantía de que el mismo Señor protegerá a su iglesia, que es el tema que estamos hablando. Dios protegerá a su iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, lo voy a leer para ustedes: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, el Cristo, libra a su iglesia de la ira venidera. Y esto tiene que ver con la próxima venida del Señor Jesucristo por su iglesia. El Señor Jesucristo va a venir un día por su iglesia para tomarla y llevarla consigo a las nubes. Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ahí lo pueden leer. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de eso va a venir la gran tribulación, donde ya no va a haber iglesia de Cristo. Ya la iglesia de Cristo no va a estar esa columna y ese baluarte, la verdad, y todo va a ser confusión y enredos y combinación de religiones y de fes y de un gobierno mundial. Ahí lo podemos leer en Apocalipsis. Pero cuando la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, sea retirada, cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes, como lo dice aquí en 1 Tesalonicenses, en ese momento va a haber un caos espiritual terrible y va a venir la gran tribulación. Y 1 Tesalonicenses 1:10 nos garantiza que el Señor nos libra de la ira venidera. La iglesia de Cristo verdadera, bíblica, cristiana, no pasa por la tribulación, porque aquí lo dice 1 Tesalonicenses 1:10, nos libra de la ira venidera. Podemos estar seguros en Cristo. ¿Qué otra cosa nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13? Vamos allá. Además de que no es por la fuerza personal, además de que el Señor es el que abre puertas, además de que no es por la cantidad de miembros, además de que no es por la fuerza en sí de la propia iglesia, es por la fidelidad a la palabra de Dios, es por la fidelidad al nombre de Cristo, es por la protección de Dios, pero ¿saben qué también? Por la perseverancia en la revelación de Dios. ¿Qué vemos aquí? Dice el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, Apocalipsis 3:11, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía esta iglesia? La palabra de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al nombre de Cristo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Retén lo que tienes. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios enseña. Debemos ser fieles al nombre de Cristo. Debemos retener y sostener eso. ¿Y ese es 10 que promesa? Ajá. El 10, ¿qué dice el 10? Dice, por cuanto has guardado mis palabras de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre nosotros. Bueno. Para probar a los que oran sobre. Bueno, vea, eso tiene que ver con 1 Tesalonicenses 1:10, que dicha que lo mencionó Onín. ¿Ve? Coincide lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, que nos habla de liberar de la ira venidera, y aquí que nos dice la prueba
que va a venir sobre el mundo venidero. Hay una protección de Dios para la verdadera iglesia cristiana, bíblica. Y yo digo verdadera iglesia cristiana, bíblica. Porque cuando esa verdadera iglesia cristiana, bíblica, formada por todas las personas que hemos depositado nuestra fe en Cristo, sea arrebatada por el Señor cuando Él venga, van a quedar grupos de personas que se van a llamar iglesia, pero no son creyentes legítimos. Por eso es que la verdadera iglesia de Cristo va a ser liberada de la ira que ha de venir. Retén lo que tienes, retener la palabra de Dios, y también va a haber una recompensa. Dice el versículo 12: al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hebreos 11:6 nos dice algo que a veces creo que no estamos muy conscientes de eso. 11:6. Ajá, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean qué interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios, primero, es necesario fe, creer. La fe es creer. Dios no se evidencia físicamente así como algo así como esto, no. Aunque Él se manifiesta por la creación, como dice Salmo 19, o como dice Romanos capítulo 1, que Él se manifiesta por las cosas creadas. Se manifiesta, pero las cosas creadas no son Dios, como algunos lo creen y lo piensan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta expresión, crea que le hay, lo que quiere decir es que crea que Dios existe. Amén. Eso es, la fe es una evidencia mía de que yo creo que Dios es una realidad, que Él existe. Una palabra, y esa de Reis, no es Reis, ¿qué quiere decir? ¿A dónde? Nos manda. ¿Perdón? ¿Cuál? Donde dice esa de Romanos, de Corintios, 1 Corintios 6:9, 6:10, dice que no es Reis, que ni los fornicarios ni apuesta el fruto de O sea que no, ¿qué palabra es esa? no se equivoquen, es como decir, no se equivoque, porque hay gente, bueno, hemos escuchado, yo creo que todos hemos escuchado expresiones como esta. Alguien que vive en pecado, lo que sea, no importa cuál, pero puede ser cualquiera de estos que hemos leído hoy, puede decir, no, es que Dios es bueno y Dios no va a condenar a nadie. ¿Sí? No, es que ¿cómo es que un Dios bueno va a condenar a alguien? Y la respuesta es, primero, es que ya estamos condenados. Juan 8:44, somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las raíces están malas. O sea, Dios no condena a nadie, ya estamos listos. Lo que necesitamos es depositar nuestra fe en Cristo. Esa es la diferencia. Y donde en 1 Corintios 6:10 dice, no es Reis, es no se equivoquen. A esas personas que creen que Dios no va a condenar a nadie, no se equivoquen, no se equivoquen. Todos estos no van a entrar en el reino de Dios. Pero, como dice ahí, pero esto era si algunos de vosotros. ¿Qué hace la diferencia? La fe, mi fe en Cristo. Su fe en Cristo. Eso es lo que hace la gran diferencia. La fe no se hereda. Yo no puedo heredar mi fe a mis hijos, definitivamente. No lo puedo heredar. ¿Por qué? Porque la fe es personal. La convicción en Cristo, yo no la heredo. O sea, que puedo decir hoy, yo soy cristiano, bíblico, evangélico, digámoslo así, para decirlo de esa manera. No por eso mi hijo va a ser cristiano, bíblico, evangélico, porque él debe ejercer su propia fe. Es una lamentable realidad, sin duda. Y digo, es una lamentable realidad porque todos deseamos y anhelamos que nuestros hijos tengan la misma fe que nosotros tenemos. Estoy hablando de una fe cristiana, bíblica, verdadera. Pero la salvación, pero cuando uno habla de salvación, es personal, pero también uno dice salvo a mi familia.
No, es que eso se toma de cuando el carcelero de Filipos, que dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y la gente dice, bueno, es que hay una promesa que mi casa va a recibir salvación. Sé salvo tú y tu casa. Y se leen 2 versículos abajo, donde toda la familia se bautizó, fue porque ahí dice muy claramente, porque le creyeron a Dios. Todos creyeron a Dios. Nadie se salva por herencia. Necesita ejercer la fe. Y ahí está escrito en la Biblia, lo pueden buscar o lo podemos buscar. Pero dice muy claramente, todos de haber creído a Dios, dice así, más o menos. O sea, todas las personas que escucharon el mensaje de Pablo ahí, escucharon el mensaje, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre va a ser por el oír, siempre va a ser por el oír. Yo escucho la Biblia, escucho la palabra de Dios, la leo, la estudio y yo voy creciendo en fe. Las personas crecen, pero yo no le puedo heredar mi fe a nadie. Yo no puedo decir que mis hijos van a tener fe porque yo la tengo. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan tomar una decisión por Cristo. Igual que cada uno de nosotros la haya tomado. No, la fe no se hereda, no es genética. Lo que sí se hereda es las consecuencias de las raíces podridas espirituales que ahora conversamos. Eso sí se hereda. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo creo, yo lo piense. Ah, no, es que yo creo que... No, la Biblia lo dijo, Romanos 5:12 y Romanos 3:23, clarito. Y los frutos de esa herencia espiritual descompuesta es todo lo que leímos ahí hace un rato. Ahí está, más claro uno canta un gallo, ¿no? Juan 5:24, Juan 3:18, Juan 3:16. Sí, Juan 3:18, ahí está. No hay vuelta de bueno. Bueno, les decía que Hebreos 11:6 nos dice que es necesaria la fe, que Dios existe, pero además algo de lo que hablamos poco, dice ahí, que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa una fe honesta. Dios recompensa una fe sincera. El miércoles en la mañana que nos reunimos aquí varios, que todos están invitados los que puedan venir los miércoles en la mañana. Si les es posible, todos están invitados a venir. Hablábamos de la importancia de conocer al Dios de la Biblia, de lo importante que es leer la Biblia y estudiarla todos los días, porque entre más estudie y escudriñe yo la Biblia, mejor voy a conocer al Dios de la Biblia. Sin duda alguna. ¿Y qué voy a obtener? Alguien puede pensar, ¿y qué con que usted lo lea todos los días y lo mate? Y se mate en eso, digámoslo así. Primero, aquí dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Primero, solo para empezar por ahí. Galardonador quiere decir que que da recompensas. Solo empezando por ahí, ¿verdad? O sea, podríamos decir solo eso y nos vamos para la casa todos contentos. Pero no solo eso, no solo Dios es galardonador o recompensador, no sé si existe la palabra en español, pero da recompensas a quienes le buscan. Y ese día hablábamos de Jeremías, de cómo Jeremías dice que si hay alguien que quiera sentirse satisfecho de su vida es buscar y entender a Dios. De eso, no se jacte de que tenga plata, que no tenga plata, que viva bien, que viva mal. Realmente sienta orgulloso de que usted entiende y conoce al Señor, dice Jeremías. Eso es lo que estudiábamos el miércoles pasado. Por eso es que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Y dice, es galardonador de los que le buscan. Y no solo eso, sino que vamos a tener una vida espiritual más plena. Las raíces podridas que hablábamos hace un rato ahí sí se van cortando. Y el fruto deja de ser un fruto malo para ser un fruto bueno, un fruto que agrada al Señor, un fruto que lleva gloria al Señor. Entonces, debemos ver que hay recompensa en buscar al Señor. Y Apocalipsis ahí termina diciendo que debemos poner atención. El que tiene oídos para oír, que oiga. Siempre, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como estamos leyendo hoy, siempre habla de la importancia de escuchar la voz de Dios. Ahora, uno escucha la voz de Dios, pero uno decide qué va a hacer con esa voz de Dios. Hay gente que dice, no le hago caso, no me interesa. Está bien.
Hay otros que la escuchamos, comprendemos lo que Dios quiere y a veces somos jupones y desobedecemos lo que Dios quiere. Amén. Bueno, eso es otra cosa, pero el Señor se encargará, que lo dice un salmo, de conducirnos por su camino. A la persona que realmente tiene honestidad de corazón. Y quiero decir esto, no es una persona buena necesariamente, como el mundo la cree buena. Es una persona que busca, como dice aquí, que busca a Dios, que se reconoce débil espiritualmente, que reconoce que necesita la guía de Dios. Dios lo va a guiar, Dios lo va a llevar de la mano, porque a Dios le interesa que nosotros tengamos una relación personal con Él por medio de Cristo. Dios no busca personas perfectas, ya lo dice Lucas 19, Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos espirituales. La iglesia, lo he dicho aquí un montón de veces, la iglesia es un lugar donde nos reunimos personas que somos pecadores, que reconocemos que necesitamos de la palabra de Dios para ir sanando todo eso, todas esas raíces que teníamos contaminadas. Es un hospital, la iglesia es un hospital espiritual y nosotros venimos a la iglesia para recibir sanidad espiritual, a eso venimos, para alabar al Señor, pero para recibir sanidad. Para darnos cuenta de que la iglesia no es el tamaño, que la iglesia no es cuánto poder, cuánta influencia tiene en la sociedad. La iglesia es aquella que predica a Cristo, aunque sean 3 personas. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que persevera en la palabra, la iglesia que tiene esperanza en Cristo, la iglesia que sabe que Cristo la protege. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, no es otra. No es otra. Y esa es la iglesia que queremos predicar, aquella que predica el evangelio de salvación, aquella que insiste en que todos estamos enfermos espiritualmente y necesitamos de la sanidad que es en Cristo. Amén. Voy a ver solo un punto más. La iglesia verdadera no es una denominación. Que me perdonen, y lo digo muy claramente, que me perdonen hermanos creyentes, sinceros, no dudo que no sean sinceros. Vamos a Lucas capítulo 9 ya para terminar. Y lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Pero la iglesia no es una denominación. La iglesia no es el apellido. Iglesia cristiana fundamental, la verdad. El apellido fundamental. Es que como es fundamental, entonces se apega a la palabra de Dios y ya esa es la iglesia verdadera. Digamos, si fuera esta. No lo hace el apellido. Hay personas que tienen un estereotipo que solo cierta denominación cristiana tiene la verdad de Dios. Es más, yo he escuchado hace muchos años, escuché de una persona, no dudo que sea un creyente, no lo dudo, pero él decía que la iglesia en la que él estaba era la única iglesia verdadera. Y me acuerdo que me regaló un librito, no voy a decir el nombre, pero un librito que trataba de decir que esa iglesia en particular era heredera directa de Hechos capítulo 2. O sea, pero así, como si fuera la genealogía, un árbol familiar, desde Hechos 2 hasta ese día, entonces es que nosotros somos la iglesia verdadera, porque venimos así de ese, pero claro, tenía un vacío de 1200 o 1300 años, que no se sabía que había pasado eso, y entonces ¿cómo puedes demostrar que sos la iglesia verdadera si tenés un vacío? Porque se devolvía hasta 1500 no sé cuánto, cuando la reforma de Lutero, pero de ahí para atrás no puede decir nada. No podía, es que antes de Lutero y antes de este, y así, hasta llegar a Hechos 2, no podía. Pero él decía que era la iglesia verdadera. Y qué tristeza cuando alguien piensa así. Y no dudo de su honestidad, lo digo muy claramente. No dudo de su honestidad, de que sean sinceros en lo que están diciendo. Sin embargo, Lucas 9, 49 y 50, ¿qué nos dice? Amén. Ajá. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Vean, Jesús todavía estaba en este mundo, no había ido a la cruz y ya había divisiones.
ya había denominaciones. Ya Juan, el discípulo amado. O sea, como decía un profesor mío del colegio, al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Y todos somos susceptibles de error. Por eso es que debemos estudiar la Biblia, para que la Biblia nos enmiende, nos corrija y nos encarrile en el camino correcto. Pero ya es Juan, el apóstol del amor, el que escribió Juan 3:16. Él dice, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ya había facciones, ya había divisiones. Es que no es de mi iglesia, es que no es de mi denominación. Como me dijo aquel, yo con personas que no son así, bautistas, no me reúno. Pues hay que recomendarle que lea esto. Hay que recomendarle que lea esto. Hay que recomendarle que lea Lucas 9, 49 y 50. Y vea lo que dice. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Vea la sabiduría del maestro. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿el apellido denominacional es garantía de que es una iglesia cristiana bíblica correcta? No. Movimientos de hombres. Exactamente, movimientos de hombres. No, es que yo no me junto con los otros que no sean de mi denominación. Perdón. Y eso, lamentablemente, hemos sido los hombres y líderes que hemos promovido eso. Como les dije, ya voy a terminar aquí y quiero cumplir la promesa. Hace tiempo, a mí me enseñaban, y que me disculpen, que todos los pentecostales iban para el infierno. Así. Claro, era una persona que solo su denominación era la verdadera. Hasta que un día me invitaron a predicar en una iglesia pentecostal. Y yo le decía hace poco a otro pastor, ¿usted qué hubiera hecho si lo invitan a predicar en una iglesia pentecostal? Yo no voy. ¿Cómo? Si es una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Cómo si es una oportunidad para dar el mensaje que Dios le ha dado por medio de su palabra? Y esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. ¿Y sabe qué me encontré? Sí, es cierto, una iglesia pentecostal, pero predicaba el evangelio. Si lo invitaran a predicar en la iglesia católica, ¿sí? Yo he predicado en iglesias católicas hace muchos años, cuando uno de mis hijos, hace muchos años, cuando uno de mis hijos salió de la escuela, que hacen el Tedeum, de acción de gracias, y hicieron misa. Entonces a mí, no sé si fue el profesor guía o quién, me dice, ¿usted daría un mensaje en la iglesia, en la misa de despedida? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si Pablo dio un mensaje en el Areópago donde estaba todo eso lleno de ídolos, ¿se imagina que Pablo hubiera dicho que no? No, porque ustedes son un montón de paganos. No, porque ustedes son un montón de idólatras. No, yo solo predico en mi iglesia, porque solo ahí estamos los verdaderos hijos de Dios. Bueno, y bendito Dios que ese día sí fui ahí a la misa, ahí, claro. Y ya cuando me pasaron a que dieran un mensaje, yo terminaba la actividad. Es una ventaja, porque entonces usted deja el mensaje ya sembrado. Y lo primero que hice fue pedirle al cura una Biblia para exponer con la Biblia de él. No me diga, no, es que esa Biblia es evangélica. No, usted tiene una Biblia que me preste. No, y aquí no hay una Biblia. Le digo, era allá por el molino. Y digo, tal vez alguno de los padres tenga alguna. No, es que aquí no tenemos Biblias. Oiga, se supone que son cristianos. Y entonces le digo, ¿y usted me permite entonces usar mi Biblia? Sí, claro, use su Biblia, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo bonito? Para la gloria de Dios, que ese día, no se me olvida, yo hice un llamado a los muchachillos que estaban ahí, que no eran muchos, era una escuela pequeña, una manada pequeña, era una escuela el sexto grado, eran, no sé, 15 alumnos, nada más, eso era todo lo que iban a los papás. 2 niños levantaron la mano para recibir a Cristo, ahí en ese lugar. Y por lo menos uno de ellos, sí que todavía le he seguido la pista,
sigue siendo cristiano. No sé el otro, porque a ese ya no le pude seguir la pista. Pero por lo menos uno. Y bendito Dios que la palabra sembró y dio fruto. Por eso es que yo digo que cuando alguien nos invite a predicar en cualquier lugar, en su casa, con sus amigos, con sus parientes, en el rezo del niño, ahora en enero, ¿cuándo es el rezo del niño? Enero, febrero, no sé cuándo. Y que le den la oportunidad a usted nos puede dar un mensaje de la palabra. Claro, con mucho gusto, pero no es que vos sos evangélico. ¿Cuál es el problema? Si yo vengo a hablar del Cristo de la Biblia. ¿Y usted qué sabe si Dios lo va a utilizar para ganar almas para el Señor? Lo dice Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 15 lo dice. Y ahí no decía, escoja en qué lugar va a ir, no, donde el Señor lo lleve. Donde el Señor lo lleve a ustedes, donde el Señor me lleve a mí. Ahí tenemos que predicar. Cuando tengamos la oportunidad, que se burlen. Que mira, que cómo se te ocurre meterte ahí si esos son tal. ¿Cuál es el problema? Yo lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Y ya está, yo doy el mensaje, mi responsabilidad es dar el mensaje, compartirlo. Y Dios va a hacer la obra. Lo vimos el otro día en 1 Corintios capítulo 3. El crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, me queda todavía mucho terreno o algún terreno por recorrer en este tema de la iglesia, pero yo realmente quiero que pensemos, que estemos convencidos de que la iglesia de Cristo es aquella que se soporta sobre la obra de Cristo en la cruz, sobre la palabra de Dios, y que debemos ser fieles a ella. Y no olvidemos, ese va a ser el final de estos mensajes, no olvidemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el plan de Dios. Que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana. Que no se me olvide contarles, día 8 tenemos otra vez, les digo, actividad especial. Tamal, vamos a tener tamalitos, exactamente, vamos a tener por supuesto vamos a tener la exposición de la palabra de Dios, que eso no va a faltar, ¿verdad? Entonces, para que día 8 estemos tempranito acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es exponer la palabra de Dios y después vamos a tener un compartir de esos tamalitos. Lo que vamos a transmitir por las redes sociales va a ser la exposición de la palabra de Dios. Y después nos quedamos un ratito aquí compartiendo, ¿verdad? Comiendo tamalitos, si Dios lo permite, y alguna otra cosita que el Señor provea. Están invitados todos, por favor, para que vengan. Rigo invite a Rigo Junior, a la nieta también. Insistiendo la verdad, es el milagro del Señor. Bueno, sí, Dios quiera que lo haga, y a la nieta que vino el otro día así como, ¿qué pasó? Y siguió, ¿verdad? Bueno, pero vino, que eso es lo importante. Y la palabra de Dios no vuelve así, ¿verdad? Por cierto, ahora que estoy recordando que no vemos a Francisco estaba enfermo, él ha estado, bueno, tiene un padecimiento extraño que todavía no le han determinado exactamente, como que no le han dado con el punto, y me imagino que por eso no vino. Hoy hace 8 no vino por eso, yo le hablé con él después y no vino por eso. Pero oremos por Francisco, por la salud de Francisco, ¿verdad? Para que el Señor lo restaure y que los médicos acierten con lo que tiene y con ¿cómo decimos? El remedio para que sea sanado. Pero sobre todo que sea el Señor quien lo sane y que lo sostenga. Francisco, como dije el otro día, es una persona que Dios la usa mucho para jalar a gente de su familia. Entonces, ténganle una oración por ahí, por favor, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga y nos vea, que la palabra de Dios produzca el fruto en la vida de ustedes como en la mía, también en la mía, no como en la mía, sino también en la mía, y que llevemos siempre gloria al nombre del Señor. Que tengan muy buenos días todos, que el Señor les bendiga. Finalizar y después